Platicando de familia este martes 17 de junio, qué gusto poder saludarte ahora que venía para acá trasladándome, la calle estaba vacía, mis compañeros muy emocionados por el partido, yo también, para qué te digo que no, me da mucho gusto que México por lo menos la libró. Esta tarde vamos a platicar con el licenciado Guillermo Garrio Díaz, él es también abogado en materia familiar. ¿Cómo estás? Memo, ¿qué tal tú? También de regreso venías escuchando el partido. Pues también muy contento, y más ahora porque este empate nos sabe a triunfo, ¿no? Este empate, claro, que pudimos haberlo ganado, pudimos haberlo perdido, empatamos y nos sabe a triunfo. Y yo creo que ya así ya es una ganancia, ¿no? O sea, habla de que México está ahora con una actitud diferente y claro, eso es importantísimo. La actitud, ¿no?, positiva, ¿no? La actitud. El creerse lo que somos. Cardíaco, pero yo creo que la actitud es lo más importante y tener una mentalidad siempre hacia adelante y no dejarnos imponer, sobre todo por ser anfitriones. Pero bueno, ¿qué tal tú en la oficina? ¿Qué tal en casa? Ahora que pasaba y que, como les comento, me venía para acá, bueno, los restaurantes llenos, las terrazas familiares, las casas abarrotadas, ¿eh? Lo que nunca, yo vengo de Zapopan, cerca de la cabecera municipal. Sí. En 10 minutos estaba aquí, sí, solo. Sí, yo hice 5 también. Qué gusto saludarlos este martes de Derecho Familiar en Platicando en Familia. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, sumamente importante, como todos, vital, en donde últimamente, desafortunadamente, los medios de comunicación nos han presentado notas relacionadas con el maltrato infantil, en donde hemos visto niños terriblemente dañados física y emocionalmente, con una violencia fuera de lo normal. Yo no sé si se está viviendo cada día con más fuerza, Memo, o es que ahora los medios estamos mucho más atentos a este tipo de situaciones. Fíjate que yo lo considero como un cáncer social, sí, y que nos está cobrando la factura cada vez más cara, porque tiene un origen no de hoy, sí, sino que trae ya varios años que se ha descuidado mucho este tema, y como lo comentábamos fuera del aire, no solamente hay que echarle la culpa al Estado, ¿no? Se ha descuidado este tema socialmente, ¿no? En la propia casa, que es de donde uno nace, crece, educa, adquiere todos sus conocimientos para desarrollarse en un momento dado. En la casa, en el hogar, en la familia, en el núcleo, es en donde te formas o te deformas, en donde se gesta o se distorsiona, en donde se transmiten los valores o no se transmiten, donde se viven o no se viven. Entonces, la sociedad somos el reflejo de ello, y esta tarde vamos a platicar de esto, maltrato infantil, desde la perspectiva de la materia legal, qué es lo que pasa. Y bueno, para ello te invitamos a que te comuniques con nosotros. Los teléfonos, las líneas están abiertas, 31 22 11 90, 36 47 18 83, para todos aquellos que nos siguen a través del 1040 de AM, y en Austin, Texas, 95.1 de FM, qué gusto. 512-215-4909. Llámenos, comuníquense. Si ustedes afortunadamente no han vivido esta situación cerca, participen y díganos qué es lo que piensan al respecto, para nutrir el programa, para saber cuál es tu punto de vista. ¿Tú qué piensas de ello? ¿En dónde está la responsabilidad? ¿Y cuáles son las consecuencias que en un momento dado los adultos tendrían que vivir, y de qué manera tiene que ser esto como penado? Mis compañeros esta tarde sumamente futboleros, vestidos con la playera y con la camiseta: Arturo Cervantes, Donají Castro, Chuy Preciado y Rosy Muñoz, quienes forman parte de este gran equipo. Alicia Hernández al micrófono, y el licenciado Guillermo Garrio Díaz conmigo, compartiendo esta tarde el tema, el micrófono y la emoción de poder hablar de un tema que es tan importante, que es vital, Memo, y lo vemos día con día, en donde la mayoría que no tenemos como esa forma de poder ejercer algo en contra de quien lo vive, sentimos impotencia, muchas veces sentimos rabia, sentimos mucho coraje de ver cómo los niños son maltratados a la muerte, o sea, llegar a la muerte, y estas heridas que se palpan, pero imagínate las emocionales, porque las físicas llegan a sanar. Creo que es un buen comienzo, ¿no? Partir por el concepto de violencia hacia el menor. A mí me preocupa mucho este tema como abogado, como un abogado dedicado a la materia familiar. Doy clases de derecho familiar, mi tesis doctoral la hice en la vulneración de los derechos de los niños. Y bueno, la violencia intrafamiliar dirigida hacia el menor.
es un concepto sumamente amplio. ¿Por qué? Porque este concepto abarca violencia psicológica, agresiones verbales, violencia física, violencia económica, violencia patrimonial. Sí. Violencia patrimonial, pues, se podrían preguntar, pues, ¿en qué consiste? Bueno, cuando los papás dilapidan, gastan bienes que fueron propiedad de sus hijos, siendo estos menores de edad, para un destino que no es en beneficio del menor. Y esto se da comúnmente. Sí. La violencia económica es el sustento alimenticio, la pensión alimenticia, no de dinero para la manutención, que aquí hay una muy buena noticia, ya es causa de pérdida de patria potestad. A partir del 28 de abril, ya es causa de pérdida de patria potestad el que un padre no dé alimentos a su hijo. Éramos el único estado que no lo tenía. El único estado que no lo teníamos. Así es. Y a partir de cómo procede esto para que las personas, que no es el tema, pero sí es importante ahondar poquitito, a partir de si me deja de dar o si no da. No, a partir de que dice la ley muy clara, de que incumple con su deber, de que abandone el deber, tal cual lo dice, de que abandone el deber. ¿Por qué? Porque los niños comen día a día. Sí. Y, yo nomás te dejé de dar un mes. Bueno, y ese mes, ¿quién cumplió con la obligación? ¿Ese mes no comió el niño? Sí. Eso no vistió, no fue a la escuela, claro, o no fue al médico. Por supuesto. Y luego, pues, la violencia física que la vemos, no hay día que no salgan las noticias. Sí. Violencia psicológica, verbal, no se diga, ¿no? Que ya también llega al daño psíquico, más allá de un trastorno. Ya pues se convierte en un padecimiento. Y todo esto es violencia. Todo este concepto amplio que estamos ahorita platicando es violencia. Desgraciadamente al Estado se le ha salido de las manos, porque no siempre ni va a ser culpa del Estado, ni va a tener la solución inmediata, porque esto ocurre en privado, en casa, generalmente cuando hay familias disfuncionales, sí. Carencia de valores, adicciones, sí. Esto creo que es el principal foco, la adicción que provoca el trastorno, viene la agresión de cualquier tipo de violencia, ¿no? Como ya la definimos. Y creo que tenemos que estar ahorita conscientes que estamos pasando por una crisis de valores. Y de veras que qué lamentable que un niño esté creciendo viendo al papá en estado de ebriedad, o a la mamá, a los papás discutiendo, peleándose. Oye, pero no le estamos haciendo nada al niño directamente. Sí, pero te lo está viendo. Está viendo cómo puedes golpear a la mamá, o cómo la mamá golpea al papá, o cómo discuten, cómo se maltratan, cómo se ofenden. El mal ejemplo en alguna adicción, sea alcoholismo o algún otro tipo de estupefaciente. Pues eso es violencia. Sí. Oye, es violencia indirecta, pero es una violencia porque afecta al menor en su sano desarrollo mental. Y seguramente el menor que va creciendo bajo ese error de conducta va a tener una clara o un amplio margen para repetir esto en casa. Entonces, por eso es un cáncer que va evolucionando y cada vez es más severo. Se debe de trabajar desde la familia. Y es lo bonito del derecho familiar. Dice, la familia es el núcleo principal de la sociedad. Si tenemos una sana familia, va a haber armonía, seguramente. Pero en los lugares donde hay desintegración familiar, y sabemos nosotros, los niños, por ejemplo, que desgraciadamente se les sale de las manos al Estado y están en la calle, sí. Pidiendo dinero, lavando los vidrios. Lo poquito que gastan se lo ganan en drogas. Y si no traen dinero, quiero decirte que se van a las alcantarillas y con esos gases se drogan, sí. Para que se les quite el hambre, para evitar el ir a la familia, el maltrato, y después se convierte en una adicción. Y lamentablemente esas drogas conocidas como los tonzoles, como todos lo sabemos, sí. Son las que causan un daño más severo y a corto plazo. Entonces, de verdad que estamos ahorita pensando, los que dedicamos a esta materia, en que tenemos que hacer con los colegios de abogados, psicólogos, DIF, Procuraduría de Defensa del Menor, sí. Un frente común para darle
lucha a este problema. Vamos a una pausa, Memo, no tardamos, querido público, quédate en Platicando en Familia de Radio Mujer. Regresamos a Platicando en Familia cuando son las 4 de la tarde con 19 minutos. Estamos en vivo, estamos al aire, estamos transmitiendo un programa en nuestro martes de Derecho Familiar sumamente importante. Te invitamos a que sintonices el 1040 de AM o www.radiomujer.com.mx y también en la sala de Platicando en Familia podemos estar en contacto. Si estás en Austin, Texas, 95.1 de FM y tenemos una línea para ti sin costo, 512-215-4909. En ocasiones, Memo, esta tarde platicamos con el licenciado Guillermo Ogarrio Díaz, él es abogado especialista en Derecho Familiar. En ocasiones nuestro queridísimo público de Austin, Texas, que la manera de hermanarnos es esta, que a mí me parece fantástico, ¿no? Que están allá, pero estamos juntos al mismo tiempo. Tan cerquitas con los medios de comunicación. ¿No? Qué padre, las líneas telefónicas, internet, las redes sociales. Tienen algún pendiente en la ciudad de Guadalajara y los martes de Derecho Familiar tienen dudas, preguntas para poderlo resolver. Esta tarde hablamos acerca de maltrato infantil, visto desde el punto de la materia legal, sin embargo va de la mano con la cuestión emocional, finalmente, va de la mano. El desenlace es legal, pero el inicio es, como ya lo decíamos en un principio, y bien tú nos invitabas a la reflexión, es en casa, se da o no se da, y las consecuencias se viven ya de manera social, es un cáncer social. Por supuesto, debemos de trabajar mucho en la corrección, en las sanciones, consecuencias, pero más en la prevención. ¿Y dónde está la prevención? En casa. En casa, donde el artículo 21 del Código Procesal Civil ya habla en casos de maltrato o violencia intrafamiliar, de que el juez, aún de oficio sin petición de parte, debe de ordenar que tratamientos psicológicos reintegrales, para que reeducarlos, así tal cual lo dice. ¿Para qué? Para prevenir en un futuro que vuelvan a caer. No lo están haciendo, no lo hacen. Queda corta la función judicial debido, una, a la inexperiencia de los funcionarios judiciales, dos, a la corrupción, que lamentablemente es terrible, tres, el personal humano. Son 10 juzgados, un juez, 3 secretarios. ¿Cuántos asuntos te gusta que reciban por año? Casi 4,000 cada juzgado, más los acumulados. Para un juez y 3 secretarios, sí, el recurso humano es vital. Una burla, ¿eh? Sí, Eso, sí, el precepto constitucional que marca el artículo 17, que la justicia debe ser pronta y expedita, es una utopía. No existe. O sea, para darte contestación a una promoción, a un simple escrito, 3 meses, y todavía llegas a preguntarles a los funcionarios, oiga, ¿y para cuándo? Y se ofenden. Sí. No se les olvida que son servidores públicos al servicio de la comunidad. Pero insisto, la casa es donde debemos de trabajarlo. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Que se debe trabajar con el Estado, muy de cerca, con la Secretaría de Educación, para crear una campaña formativa donde le demos fuerza a los valores, a cómo prevenir todo este tipo de situaciones que se ha descuidado, y ahí está la consecuencia. Sí. Ahí está, ya lo dijo un secretario en un programa, que él no era formativo, un secretario de Educación, que él no era formativa su función. Entonces, qué terrible, ¿no? Ya la clase de civismo, sí, creo que la habían quitado hasta por un tiempo, ¿no? Y son cuestiones fundamentales donde tenemos que partir en fortalecer a la familia. Se ha ido avanzando, pero queda corta la función del Estado, no se dan abasto. Ahora ya hay un curso prematrimonial que es muy importante también, pero yo me iría todavía más para atrás, y cada que platico este tema me acuerdo de una película de Cantinflas, la del Padrecito, donde llegan 2 novios y se quieren casar, y que tú no sabes cocinar frijoles y tú aquí te levantas a trabajar, flojonazo, y hace que salen bien peleados. Sí. Y es lo que dejamos de ver, porque todos esos foquitos... Es el origen. Claro, uno está de novio y ya ves tú que el novio es celoso, es posesivo, y que no te vistas así. Entonces, espérame, o sí, agresivo, sí, ya un jalón,
espérame, esto es una bolita de nieve que va bajando por una cuesta y cada vez se va haciendo más grande y agarrando mayor velocidad. Entonces tenemos que poner límites, platicarlos. Nosotros como dedicados en la materia familiar estamos conscientes, seguros de que en la gran mayoría de los casos con una terapia a tiempo, reintegral, una terapia donde tengan los dos la disposición, se pueden salvar el matrimonio, se pueden, exactamente, donde hay amor y disposición, todo se puede. Pero muchas veces no hay medios, no hay recursos. El otro día llegó una señora, oiga, ¿qué puedo hacer? Fíjese que mi hijo, pues tenemos dos, estamos separados, su papá y yo, y mi hijo se va con el padre no me da ni un peso, y cada que me regresa mi hijo, lo pone en mi contra, síndrome de alienación parental, terrible, que todavía los peritos del Poder Judicial, y no quiero decir nombres porque no lo debo de decir, pero varios no lo reconocían, cuando es ya un cáncer social también. Es un mal. Y además eso es parte del maltrato infantil. Sí, y para los que no lo saben, este síndrome consiste en que un papá ponga en contra a su hijo del otro, creándole una figura como si fuese su enemigo, un monstruo, una persona negativa, que no debe de convivir ni quererlo, sin razón alguna, más que el propio lavado del cerebro. Sí. Y tal cual es, el lavado del cerebro. Y este es un tipo de violencia que los jueces cierran los ojos y la dejan pasar. Y esto no debemos de permitirlo. ¿Cómo es posible que a estas alturas, donde tenemos en Jalisco grandes psicólogos, grandes especialistas en materia familiar, que dan terapia indicada, idónea, adecuada, no los utilicen? Me llamó mucho la atención, fui a litigar a otro estado y tienen ya por ley que escuchar a los niños en toda la República. Esto es consecuencia del Tratado Internacional de los Derechos de los Niños. Y en otros estados que he ido a litigar tienen cuartos y habitaciones especiales para los niños. Aquí no. ¿En qué estado, dinos? Mira, nos podemos ir en los estados del norte, en la mayoría, en el Estado de México. Y nosotros, bueno, tenemos ahorita una judicial muy bonita, pero sigue quedando corta. Tienen que, por ejemplo, cuando escuchan a los niños, que es una obligación del juez, grabarlos. Dice el protocolo de actuaciones para el actuar judicial que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No lo hacen porque el propio Estado no les ha dado las herramientas. No tienen. Deberían estar asistidas de un psicólogo. No tienen personal. Oye, Memo, a mí me aterra lo que comentas, y también me aterra el hecho de lo que les voy a compartir. México ocupa el primer lugar de violencia física, abuso sexual y homicidios en menores de 14 años de edad. Esto entre 333 países que son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica. Primer lugar. Y México es el segundo país en el mundo en maltrato y abuso infantil, según la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Así te voy a decir otro dato. Jalisco es el quinto lugar a nivel nacional en maltrato infantil, según cifras del Hospital Civil. Esto es alarmante. Terrorífico. Y si no hacemos algo, ahorita estos niños maltratados van a reproducir seguramente lo que están viviendo. Por supuesto. ¿Y dónde vamos a terminar? O sea, es algo alarmante. Te podría dar a ti pánico saber que si tú estás casada y tienes un hijo maltratado por el padre, tú acudes ahorita ya con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, ya entran los policías, lo detienen. Sí. Pero entonces tú vas a pelear una orden de restricción, pero tú vas a pelear en un juzgado familiar, duras meses. Sí. O sea, para que se admita la demanda, un mes. Para que se te admita una solicitud, una medida precautoria, otro mes. Oye, necesito acreditarte la urgencia, ocupo traerte testigos, 2 meses para que te den fecha para testimonial. Es tremendo, es tremendo. ¿Y cómo se agiliza eso? Y es ridículo, ¿eh? Por ejemplo, cuando van a solicitar una pensión alimenticia, hasta 6 meses.
cuando en el Distrito Federal llegas hasta verbalmente la pides y ahí te la fijan. Vamos a una pausa. Mientras tanto estamos recibiendo tus comentarios. Ojalá recibamos más. Aquí tenemos un gran abogado que nos va a dar respuesta a tus dudas y a tus inquietudes. No tardamos. Estás en Platicando en Familia de Radio Mujer. 4 de la tarde con 34 minutos, estás en sintonía de Radio Mujer 1040 de AM, estás escuchando Platicando en Familia. Hoy, martes de Derecho Familiar, platicamos de un tema vital, importantísimo. ¿Qué pasa dentro de casa? ¿Qué pasa fuera de casa? ¿Qué pasa en las instancias judiciales? ¿Qué pasa dentro del hogar? Este es un reflejo claro, clarísimo de la manera en que se mueve nuestro sistema judicial y es muy claro también la forma en que se mueven los hogares. Tendríamos que irnos al fondo, tendríamos que irnos al origen, que ya lo platicábamos con el licenciado Guillermo Garrio Díaz, quien es colaborador del programa. Memo, ya lo platicábamos, el hubiera, pues lo podemos modificar, ¿no? Lo podemos modificar. Ahora hay muchísimos casos que están en proceso, muchos que están lentos, que están estancados, que no tienen un buen auge. Sin embargo, vamos evitándolo, los que vienen, las generaciones que vienen, hay que evitarlo. Un buen programa de difusión cultural. De prevención. En lugar, mira, le han hecho tanta publicidad a una avenida ahí por Colotlán. No han hecho nada, pero han gastado, yo creo que ya lo que valía la ampliación de la avenida. Sí. ¿Por qué no gastar ese dinero en dar una información a la sociedad, a los niños, a los papás, en los medios de comunicación, donde se hagan saber los derechos, los valores, quizás cómo deban de educar a sus hijos, un consejo, las cuestiones que había que evitar, y sobre todo cursos, talleres, algo integral. Donde hay un compromiso de parte de la familia y de parte también de las instancias. Mientras no se eduque a la gente que necesite la educación, necesite la terapia, la ayuda psicológica, esto va a ser un cáncer que va a ir generando porque nos vamos reproduciendo y vamos repitiendo lo que vivimos en casa. Ahora ya decíamos que México ocupa el primer lugar de violencia física, abuso sexual, etcétera. Segundo lugar, con mayor maltrato y abuso infantil según la ONU. Jalisco es el quinto lugar, etcétera. Pero a ver, ahora nos vamos del otro lado. Ya quienes están padeciendo esta situación de algún proceso legal, demanda, denuncia, en contra de alguien que ha ejercido maltrato infantil, las personas necesitan ayuda psicológica. ¿Qué pasa con estos actores judiciales o el actuar judicial? ¿Qué pasa? ¿Quién da esa ayuda? Yo creo que la primera, ¿no? Dice el artículo 17 constitucional, la justicia debe ser pronta, expedita y gratuita. No cuesta. Puedes acudir a servicio social donde no te cuesten tampoco los honorarios de abogados o contratar un abogado que ese sí te va a costar. Pero el actuar judicial no cuesta. Sin embargo, y para mí es de manera anticonstitucional, cobran los auxiliares de la administración de la justicia, como lo son, por ejemplo, si tú vas a un juicio donde está involucrado los derechos de un niño tuyo, aunque tú no lo quieras, les deben de designar un tutor dativo especial, artículo 604, fracción segunda, inciso B, del Código Civil, que es tutor, una persona que únicamente va a cuidar en el proceso judicial que se respeten los derechos del menor, por ser un sujeto vulnerable. Sí. Y bueno, te lo cobran. Sí, bueno, y ahí es un buen negocio, aunque la ley prohíbe que un tutor no puede tener más de 3 pupilos, tienen muchos pupilos, que son los que van a representar. Y además te lo cobran el servicio, cuando el Estado, ojo, en otros estados no lo cobran. El servicio es gratuito, aquí en Jalisco sí te lo cobran, aquí es negocio. Tutores, consultas psicológicas. Esa también debe ser gratuita, así lo dice el artículo 21 del Código Procesal Civil y la Constitución, que además también, esto es bien importante, tenemos una normatividad con rango de constitucional, que es el Tratado Internacional de los Derechos de los Niños, que lo suscribió México y lo ratificó el Senado, donde dice que el Estado debe también de hacer, así lo dice, de categórico, textual, de imponente,
imperativo, así es. Estado, debes de hacer todo lo que esté a tu alcance para salvaguardar los derechos de los niños. Sí. Todo es todo. Obviamente todo lo que sea legal. Y también habla de la asistencia gratuita. Y la Procuraduría de Defensa del Menor también tiene que dar este servicio de asistencia psicológica en caso de maltrato gratuito. Y luego también el DIF. Y luego llegan al DIF, no tengo gente, y váyanse a la Procuraduría Social, y llegan a la Procuraduría Social y no tengo gente. Lo acabo de vivir, ¿eh? ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, ¿Cuál es la propuesta para las personas que lo viven cotidianamente? Estoy seguro que lo tenemos que pedir por escrito. Artículo 8º constitucional. Te pido por escrito y contéstame. Si no me puedes y no me prestas, me quejo. ¿Y el ciudadano lo puede hacer de manera directa? No, por supuesto, está en todo su derecho. Está en todo su derecho. No me atienden. Van a la Procuraduría, no me atienden que porque es un pleito conyugal. ¿Y a dónde se dirigen? Presenten su denuncia por escrito y se pueden apoyar de la Procuraduría de Defensa del Menor, de la Procuraduría Social, sí. Y por supuesto que desgraciadamente hay gente que no tiene los recursos de un abogado particular, sí. Que conozca el proceso, que conozca que no te pueden decir que no, porque no sé si te han platicado, pues fui, que no puedo, que no pasa nada. Sí, así es. Y sobre todo, que esto es bien importante, cuando llegan sin asesoría, nuestro derecho es muy técnico, y a veces resultan omisiones en el relato de los hechos que pueden traer como consecuencia que no prospere tu acción. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú puedes relatar tal día, o sea, el 19 de mayo, a tales horas, llegó el papá del niño y lo empezó a golpear. Y tienes una omisión ahí donde no estás señalando el domicilio. Dejas en estado de indefensión y por omitir circunstancias de modo, tiempo y lugar, tu acción puede resultar improcedente. Porque privas de un derecho de vida defensa, pero la gente a veces no lo sabe. Aun cuando ya por tratarse de personas vulnerables, tratándose de adultos mayores, personas mayores de 60 años, menores de edad, menores de 18 años, ya existe una figura jurídica que está empezando a tomar ahorita auge, que es donde los jueces, cuando haya omisiones de esa naturaleza, tienen la obligación ellos de investigar para que los hechos se prueben. Sí, además recalcar, como ya lo decías, que hay diferentes formas de maltrato. Así es. Diferentes formas, hasta no comprobar a qué corresponde cada una. Por supuesto. No, primero hay que identificarla. Sí. Y por ejemplo, si es un daño psicológico, tendremos que acreditarlo con un estudio psicológico de donde se desprenda de los hallazgos, sí, el daño que sufrió. Si es maltrato físico, partes médicos, con testigos. Si es maltrato patrimonial, aquí están las copias del juicio, porque no pueden vender un inmueble. O sea, si un menor tiene una casa, no puede ser sujeta de venta por los papás. Tienen que pedir una autorización judicial, en donde interviene un tutor, un curador, que es el policía el que va a estar vigilando al tutor, donde va a intervenir también el procurador social. Y muchas veces se venden estos bienes y el dinero, que es la condición para que puedan vender, que sea en beneficio por extrema necesidad, para comprar otro de mejor calidad. Exclusivamente del niño. Es para el beneficio de los menores, de los mayores, perdón. Sí. Entonces, oye, cuando es a la inversa, ¿no? Por supuesto. Sí. Aquí está. Y me ha tocado verlo infinidad de ocasiones, y donde no se cumplen, mientras sean sujetos de paga los tutores, los curadores, va a ser muy difícil que se llegue a una total independencia, que sean sin centrados, exactamente, que no tengan parcialidad. Oye, pues es que si me estás pagando, se puede significar esto de manera incluso hasta indirecta, un compromiso donde no lo debe de haber. El Estado debe de darte todo lo necesario. Si no estás en extrema pobreza, como así lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial,
que en casos nada más de extrema pobreza, te pueden dar el servicio gratuito. Quiere decir que si una mujer demanda porque no tiene para comer, pero tiene una casa, pero no tiene para comer, pero tiene una casa, entonces no es extrema pobreza, que la venda la casa y que de ahí saque, y después de dónde va a vivir. Vamos a una pausa, estamos en Platicando en Familia, gracias por los comentarios que nos estás haciendo llegar, esperamos muy pronto en el próximo bloque les damos respuesta. Quédate, estás en el 1040 de AM. Estamos al aire, entramos al último bloque de Platicando en Familia, 4 de la tarde con 49 minutos. Platicamos martes de Derecho Familiar acerca del maltrato infantil, lo que vivimos cotidianamente en el área judicial y lo que vivimos en nuestras casas. Y esta tarde nos acompaña nuestro querido colaborador, licenciado Guillermo Ogarrio Díaz, abogado familiar, hijo del abogado Guillermo Ogarrio Saucedo. Memo, no me quiero comer las felicitaciones ni el agradecimiento, de igual manera la participación de nuestro público, en esta ocasión Rosalía Bejar, muchas gracias, queridísima Rosalía, por seguirnos y por compartir tu llamada. Nos comenta si en efecto tienen en cabina un maravilloso entrevistado, pero no solamente eso, es un extraordinario ser humano. Le agradezco a Willy sus atenciones y finezas hacia mi persona. Muchas gracias con mayúscula, felicita el programa, me saluda. Muchas gracias Rosalía, te queremos muchísimo. Y le doy a tu papá. Se los hemos llegar, por favor. Todo gusto, ¿sí? Por supuesto. Rosa, de la Colonia El Mirador, Memo, nos dice, tengo 28 años de casada, mi esposo siempre ha radicado en los Estados Unidos, solo 2 años hemos vivido como pareja. Él nos visita cada año. Tiene una hija de 9 años con otra mujer. Después de 3 años sin verlo, nos visitó, él está como migrante. Tenemos 4 hijos mayores de edad. A su otra hija ya le arregló los papeles, a los míos no, sus papeles de Estados Unidos. No me quiere dar el divorcio, ya no nos apoya económicamente. ¿Qué puedo hacer y qué beneficios tengo? De antemano, tiene 2 causales por lo que comenta. Una es que tienen 2 años sin vivir juntos. Esta es una causal que entró en diciembre del 2009. Solo 2 años han vivido como pareja, sí, y tienen 28 años. Con 2 años que no vivan juntos en Jalisco, mira, sí, es causa, sí, de divorcio. A partir de diciembre del 2009, que entró en vigor esta causal. Es decir, tuvieron que pasar 2 años y los que ya tenían desde por ejemplo, 2011, cierto, diciembre del 2011, ya podrían divorciarse por esta causal. Segunda, la negativa injustificada de proporcionar alimentos, otra causal de divorcio. Luego, por lo que vea qué derechos tiene, necesitaríamos ver si está casada por sociedad legal o separación de bienes. Si está casada por sociedad legal, tendría derecho a la mitad de los bienes. Si está casada por separación de bienes y se dedica al hogar y al cuidado de los hijos, tendría derecho, o se dedicó, hasta el 40% del patrimonio que hizo el varón por concepto de indemnización, artículo 417 bis, que también es una de las reformas del año pasado. Y por último, sus hijos, por lo que veo, ya son mayores de edad. Tendría derecho a una pensión económica para ella nada más, si es que se dedica al hogar y el cuidado de los hijos, o ya ahorita nada más al cuidado del hogar. A eso tendría derecho. Y es importante, bueno, que ya ahora que lo comparte con nosotros y te consulta, bueno, ya empieza a tomar cartas en el asunto y no deje pasar más tiempo. Claro que sí. ¿No? Rosa, pon ya de una vez esto en práctica y pues por concluye, supuesto, ¿no? Y va a ser un trámite sencillo en razón de las causales de divorcio, ¿no? Y tiene una tercer causal, veo que tiene otra hija. Entonces, infidelidad sexual, la primer causal de divorcio. Entonces, tiene 3 causales de divorcio. Entonces, que ya vaya y se asesore. Sí, que vaya con un abogado de su confianza, especialista en materia familiar, para que le lleve a cabo el trámite de divorcio, de pensión alimenticia y de indemnización en caso de que estuviera por separación de bienes y hubiese bienes a nombre del esposo. Cuando hay maltrato infantil, ¿cualquier persona puede ir a denunciar esto? Por supuesto. Cualquiera. Cualquier persona. ¿Es anónimo? Puede una persona ir de manera anónima. Aquí lo importante es que le dé la policía, porque tendría uno que hablar al 066, si no mal lo recuerdo,
hay violencia, está una persona golpeando a un niño y tiene que venir la policía y la policía toma cartas en el asunto y pone a disposición de la fiscalía para que realicen la investigación correspondiente. Por supuesto, muchas veces piden el nombre, pero esto no quiere decir, es nada más decir lo que está pasando. Este tipo de delitos son de oficio por tratarse de derechos de menores. Quien ponga en conocimiento, y si es cierto, tienen que darle seguimiento, o sea, no importa quién lo denuncie, vamos, porque no necesitamos la petición de parte para que se le dé causa. Si vamos a una demanda civil por violencia intrafamiliar, que puede ser desde causal de divorcio, es el artículo 404, fracción 11, o puede ser también causa de pérdida de patria potestad, artículo 598, fracción tercera, sí tiene que ser a petición de parte. ¿Quién puede ser la parte? Bueno, el procurador social, el tutor que le designe el juez. Si es mayor de 14 años el menor, puede designar él su propio tutor para que lo represente en el proceso. Entonces es cuando ya no necesariamente, bueno, un menor no tiene la capacidad de llegar, de ejercicio para demandar, pero lo puede hacer a través de sus representantes, que puede ser el otro padre o la madre, la Procuraduría social, la defensa del menor, su propio tutor. Cuando ya una persona maltrató, se le levantó una denuncia o por lo menos ya hay un antecedente, ¿qué ocurre en nuestro estado si esta persona reincide en el maltrato? Hay que identificar muy bien. Una cosa es la materia familiar, que es ante los juzgados familiares, y otra cosa es el delito, que esto se va a iniciar una averiguación en la fiscalía, que es de encontrarse fundada la investigación y que encuentren un delito, se consignará ya a un juzgado en materia penal. O sea, el fiscal es el que antes era el Ministerio Público. Sí. Entonces, hay que identificar muy bien y separar esto, porque yo puedo presentar mi denuncia penal y seguir mi causa penal por el maltrato y lo van a condenar y a prisión, pero también tengo que seguir mi causa familiar para la pérdida de la patria potestad, la causal de divorcio en su caso. Son dos procesos distintos. Mucha gente piensa que es uno solo y de repente recibimos la información de alguna reforma, por ejemplo, ahora que las que han estado de moda, las de violencia intrafamiliar, y la gente piensa que basta con ir a decir, oye, he sido sujeta de violencia intrafamiliar. No, hay que acreditarlo, hay que decir cómo pasaron las cosas, circunstancias de modo, tiempo y lugar, probarlo, pero todo esto en un proceso, que este es una garantía constitucional, ahora derecho fundamental, el artículo 14 constitucional y 16 constitucional, los derechos de legalidad. Entonces, hay que diferenciar, pero acudimos ante un juez familiar para cuestiones de pensión alimenticia que fija una pensión, violencia hacia el menor, no da dinero, acudimos ante el juez familiar y presentamos la demanda por alimentos, que también es un delito, abandono de la familia, pero eso ya se da ante la fiscalía, interponer la querella o denuncia. Golpes, maltrato físico, igual, demanda de pérdida de patria potestad y causal de divorcio ante el juez de lo familiar. El delito ante la fiscalía. Y serán dos procesos que obviamente tendrán que coincidir. Y se me pasaba cuando hablábamos de lo de los alimentos, ahora también ya es causa de pérdida de patria potestad, fracción séptima del artículo 598. En fin, hay medios de defensa, sí los hay, muchas personas no tienen acceso por la posición económica, laboral, a qué horas, oye, si voy a andar en las denuncias, pues a qué horas le voy a dar de comer a mi hijo, porque pues, yo trabajo de sol a sol para poderlo atender. Hay instituciones que se encargan de apoyarla. La Procuraduría de Defensa del Menor, la Procuraduría Social, tienen la obligación de apoyarlos incondicionalmente. Y bueno, tendremos que sacrificar para poner un alto, porque muchas veces, es que ir a poner la denuncia y regresar a ratificarle, y los testigos igual, el abogado, ¿cuánto me va a salir? ¿Cuánto va a gastar de tiempo? Pero bueno, eso es poner un alto, porque si se pone un alto, la persona que ya es sujeta a un proceso difícilmente va a volver a caer, y si cae, quien cae de nueva cuenta no admite fianza ya, quien es reincidente en un delito. Sí. Nos falta mucho por caminar. Bueno, pero me parece que estamos en ese camino, estamos en ese proceso
Estamos sembrando para después tener una buena cosecha. Y creo que programas como Platicando en Familia en su martes de Derecho Familiar ejerce esta función orientadora e informativa, Memo, en donde personas como tú vienen a dejarnos los conocimientos que ustedes ya tienen en la práctica de la mejor forma posible para que nosotros, que no somos estudiados en la materia, podamos saber de qué manera dirigirnos, ¿no? Y no sentirnos tan indefensos ante estas situaciones que ocurren y acontecen todos los días en nuestra casa. Por supuesto, y hay que tener valor y tomar cartas en el asunto. No permitan, mamá que ve que el papá abusa, golpea, maltrata al menor o viceversa, no lo permitan, acudan y denuncien, demanden, pónganle un alto, porque nomás se vive una vez y la infancia se va rapidísimo y no hay que dejar que el niño viva una infancia triste siendo sujeta de maltrato. En Platicando en Familia estamos en pro de una niñez libre de violencia. Memo, tus datos. Bueno, nuestros datos 3633-3044 y terminación 49, teléfono oficina, Avenida D número 400, Colonia El Capullo, Zapopan, Jalisco, domicilio. Muchas gracias, Guillermo Ogarrio Díaz. Nos vamos, equipo, muchas gracias. Hasta mañana, quédate con Leti y no te despegues de la programación de Radio Mujer. Un abrazo.